Detuvieron a Lucía Sosa, la mamá de la nena de 2 años que murió en Villa Gesell. Esto fue en las últimas horas. El padre de la pequeña no tenía conocimiento de quién era realmente esta mujer. Se ha sorprendido porque no sabía de los casos anteriores que tuvo. Siempre lo hizo pasar como muertes accidentales, muertes naturales. Quedó detenida en el marco de la investigación por la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell. La causa dio un giro tras las primeras medidas judiciales y mientras se esperan los resultados de las pericias. Sostuvo en un primer momento que la niña se había broncoaspirado mientras tomaba la mamadera. Esto es real, ¿eh? No es inventado, es una nena pequeña, como ustedes ven ahí en el video. Mientras tomaba la mamadera, los médicos intentaron reanimarla durante varios minutos, pero no lograron salvarla. Los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que la causa de muerte fue una asfixia obstructiva que desembocó en un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, la ciencia médica por sí sola no puede determinar aún cómo se produjo esa obstrucción. Si fue una trágica fatalidad, un caso de desamparo o una acción provocada deliberadamente. La causa dio un giro decisivo en las últimas horas. La Fiscalía recalificó la investigación e imputó a Lucía Sosa por abandono de personas seguido de muerte, agravado por el vínculo, por orden del juez de garantías David Leopoldo Mancinelli, a pedido del fiscal Juan Pablo Calderón. Sosa fue detenida ante la posibilidad de que entorpezca la investigación, pero lo que convierte a esta historia en un expediente escalofriante son los antecedentes familiares. Isabela es la tercera hija de Lucía Sosa, que muere en la primera infancia por cuadros de falta de oxígeno. En 2013 falleció Candela Milagros, de pocos meses, tras una descompensación cardiorrespiratoria, bueno, similar, ¿no? En 2016 murió Yasmín Milagro, de 11 meses. Por este hecho, Sosa y su pareja estuvieron detenidos 2 años. En 2013 falleció Candela Milagro, de pocos meses, tras una descompensación cardiorrespiratoria. En 2016 murió Yasmín Milagro, de 11 meses. Por este hecho, Sosa y su pareja estuvieron detenidos 2 años. Pero en 2018 fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Criminal número 13 de Mar del Plata. Una locura. Al no encontrarse pruebas científicas de muerte violenta. Fue en aquel mismo año 2016 cuando la justicia le retiró la custodia de otros 4 de sus hijos. Hoy la historia se repite y a esto se suman nuevos elementos. Las declaraciones de un hijo que es sobreviviente, denuncia maltratos en el pasado, testimonio de exparejas que aportan frases inquietantes y la situación del hermano de Isabela, un nene de 4 años, que hoy cuenta con medidas de protección judicial. La pregunta que hoy busca responder la justicia es tan urgente como dolorosa. ¿Estamos ante una trágica cadena de fatalidades? ¿Ante una negligencia extrema? ¿O frente a un patrón criminal que durante más de una década nadie logró detectar? Para esto vamos a escuchar el relato de el hijo que sobrevivió, el hijo mayor, que de alguna manera lo quisieron obligar a revincularse con su madre. Escuchen lo que decía el hijo. Espero que de una vez por todas el juzgado y los jueces hagan las cosas bien, den por cerrado este caso y que esta persona esté presa o en un psiquiátrico. Yo no la quiero ver libre. No, principalmente decido salir a hablar porque creí que esta etapa había cerrado hace rato. No pensé nunca volver a verla a Lucía en todas las tapas de los diarios, de los medios de comunicación, y creí que era el momento de aprovechar para poder sacar a la luz todo lo que sufrí por ella y por Picar también. Yo con 21 días entré al hospital materno de Mar del Plata con un cuadro de asfixia. Yo creo que fue uno de los intentos de Lucía que afortunadamente salió erróneo y hoy en día puedo contar y poner en palabras todo lo que me hicieron sufrir. Yo durante 10 años tuve que
reiteradas veces entrar al tribunal de familias, ir a la casa de Lucía y de Picar. Pedía a gritos que me dejaran volver con mi familia de abrigo y poder estar sano y salvo. Fue la casa del terror, la pasé muy mal, era una casa muy oscura. Si lloraba o si quería volver con mi casa de abrigo o quien me cuidase de verdad, siempre recibía golpes, aunque llorara, era peor. Doctora, ¿qué pasa con los menores que no son escuchados? Bueno, es que yo creo que este es el problema que estamos teniendo. Por lo menos hablo del Departamento Judicial de Mar del Plata. Esto no voy a generalizar, pero las fallas que yo veo es en la escucha. Nuestra falla principal la vimos en la asesoría, no lo acompañó y los jueces tampoco. ¿Qué rol cumple el Hospital Materno Infantil? No solo con Lucas, sino con los otros hermanitos que fallecieron incluso, lamentablemente. El Hospital Materno siempre denunció. Los citaban, salían enfurecidos. Aparecían informes de una ONG que no sé, ahora fue nefasta, a cargo de la licenciada Gordon, que no pertenece a nadie, pero aparecía ahí en este expediente. Traían informes que estos padres podían. El hospital decía, no pueden. La justicia insistía en la revinculación y no resolvía. Aparte, no es que no lo escucharon mal, vamos a decirlo. Se termina concretando recién en el 2014 con la adopción, ¿no? Esa fue la lucha. Cuando yo hablo de la larga lucha fue del 2008 al 2014. ¿Pensabas que iba a volver a surgir este tema? Creíamos que esto ya había quedado cerrado. Ya hacía muchos años que veníamos luchando por esto y la verdad que a mí me dolió porque era otra vez volver a ver a esta persona en tapa de todos los medios. Me entero de esto y enseguida le dije a ella, quiero salir a hablar, quiero contar todo esto porque no puede ser que esta persona siga libre. Creo que es una persona no apta para poder estar con un bebé a cargo y para mí Lucía no es nadie. Es mi progenitora, pero no es mi mamá y nunca lo fue y nunca lo va a ser. No me genera ninguno de los dos una relación afectiva por todos los daños que nos generaron a mí y a mis hermanos. Espero que de una vez por todas el juzgado y los jueces hagan las cosas bien, que esta persona esté presa o en un psiquiátrico. Yo no la quiero ver libre. Si esta persona queda libre, esta historia puede llegar a repetirse una vez más. Quiero que esto se termine acá y no verla nunca más. La verdad que un abrazo a este nene. La verdad que no tengo el gusto de conocerlo. Qué coraje. La verdad que hay que felicitarlo. No todos los chicos tienen coraje para hacer esto. Y tampoco deberían tener la obligación de hacerlo. Lamentablemente muchos chicos como él y como yo hemos tenido que enfrentarnos a la justicia y hemos sido desamparados totalmente. La justicia no nos protegió. En mi caso es un caso testigo también de esto. He pasado por lo mismo. Bueno, por una situación similar. Ya conocen mi historia, pero bueno. Tienen que ver mucho los tribunales de familia, cómo se escucha a los chicos, y a mí me ha pasado, ¿no? Mi historia está forjada en base a esto, a la injusticia de todo el Poder Judicial que ha desoído lo que uno denunciaba, y aquí estamos, ¿no? Dándole lucha después de 3 décadas por culpa de funcionarios que no han hecho su trabajo. Si hubieran hecho su trabajo, muchos chicos estaríamos bien y sanos. Bueno, en el caso de este chico, afortunadamente le han dado una casa, un hogar, y hoy evidentemente está bien, se lo nota que está bien, pero así todo uno nunca puede estar completamente bien sabiendo que tus hermanitos están pasando por ese infierno, ¿no? Así que bueno, ojalá que logre justicia por él también, por todo el maltrato que ha sufrido, y la madre, si es que es culpable por estos hechos, pague con justicia. Pero también habló la pareja actual, que aparentemente desconocía de todo este prontuario de esta mujer. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué querés expresar vos? No, yo quiero expresar, el dolor como papá. Estoy todavía pasando este luto con mi nena, que no me la entregaron todavía. Y nada, quiero comunicarme ante todo a la sociedad, ante todo como geselino. Quiero caminar tranquilo en Gesell, como se merece, como cualquier geselino. Y a mí acá en la ciudad, que somos 100.000 habitantes, me conocen como soy yo. Un tipo laburante, un tipo de la casa, un tipo que lo único que hace es levantarse a las 5 de la mañana y a laburar. Y trae el pan a los hijos de uno, ¿no? Si ustedes quieren, yo te calculo que cada uno de ustedes han buscado personas para atestiguar quién soy yo, de los vecinos. Y creo llegaste ese día hablando de los vecinos? Ese día llegaste de trabajar. ¿Y qué nos podés contar? ¿Cómo fue esa situación? No, llegué de trabajar y me encuentro con la circunstancia esa de la bebé que estaba... ¿Qué circunstancia? ¿Qué te dice ella también? Porque después estuviste días conviviendo con ella aquí dentro. ¿Cómo fue esa situación?
No, no te entiendo la pregunta. ¿Tuviste días conviviendo con tu mujer acá adentro? ¿Ella qué te decía? ¿Cómo fueron esos días? ¿Vos no dudabas nada ahí? No, para mí fue como un accidente, o sea, para mí fue un accidente en realidad, porque yo llegué a casa y me encuentro con ese episodio. Yo salgo a las 2 de la tarde, 2:30 llego a casa, porque estoy en la avenida 4 y Buenos Aires, no sé si conocen más o menos en Gesell, en la parte de reciclado, y cuando llego a casa me encuentro con el episodio de que la nena estaba tirada en la cama. Entonces, ¿qué hago? La tomo en mis brazos y salgo corriendo hacia ese pasillo de la vereda, hasta el taller, que había una camioneta, y digo, por favor, lleva a mi nena porque está... yo le toqué los pulsos, que uno normalmente lo primero que hace es tocarle los pulsos, y sabes si tiene late, y yo sinceramente ya le sentí que no tenía latido. ¿Y Lucía qué te dijo en ese momento? Y no, yo como mamá estaba nerviosa, obviamente, estaba nerviosa de que estaba la criatura ahí que no reaccionaba, era eso. ¿Usted sabía el antecedente que tenía Lucía con respecto a 2 hijos en Mar del Plata? No, para nada, la verdad que no sabía nada. Es más, me entero anoche y antes de anoche de esa criatura que salió hablando por los medios. De Lucas. ¿De Lucas puede ser? Sí, Lucas. Pasa que estoy ido por todo lo que está pasando. Me entero de ese ¿Y Lucas. ella qué te dijo ahí? Pues vos estabas con ella ahí. No, en realidad no me quiso decir, no, me lo dijo en ese momento. ¿Le preguntaste? No, nunca me lo dijo en realidad. Pero una vez que vos te enterás y convivías con ella en la casa, ¿le preguntaste a ella qué pasó con la nena de verdad? ¿Es verdad lo que está contando este nene en televisión? ¿Qué pasaba con Lucía adentro de esta casa estos días que vos estuviste con ella aquí? Y para mí, obviamente, fue un infierno. Fue un infierno haber estado 6 días encerrado, sin hacer vida. A mí del trabajo me llamaban para... ¿Con ella hablabas? ¿Con Lucía hablabas? Sí, obvio. ¿Qué te contaba ella? No, nada, que, o sea, yo no te puedo decir algo que no lo sé. ¿Me entiendes lo que sí? ¿Ella te hablaba a vos? Obvio. ¿Qué te decía? No, yo no le puedo decir lo que yo... Yo llegué a mi casa y la encuentro el bebé tirado de esa manera. Claro, pero vos tuviste una semana con ella encerrado. Sí. ¿Ella con vos hablaba? ¿Lucía con vos hablaba? ¿De qué motivo? Toda la semana. ¿Qué hablaban? Antecedente de los No. Daniel, explícale que vos, que ella se presentó como una Sí, madre. o sea... Más allá de la presencia, usted estuvo, quiero que se entienda la pregunta, usted estuvo una semana con Lucía dentro de su casa, sabiendo que posiblemente había pasado algo que usted no sabía. Usted le preguntaba a ella en todo, si mató a tu hija, qué hizo, si lo que decía el nene en televisión era cierto, qué pasaba con ella dentro. Principalmente que lo del nene en televisión yo no lo tenía. Nunca me lo dijo de la criatura a mí. ¿Te lo vio? Lo vi, pero nunca... ¿Estaba con ella al lado cuando lo vio? Sí, me lo dijo anoche. ¿Qué le dijo? ¿Qué le contaba a ella? Y porque yo lo vi. Lo vi por los medios. Pero ella Bajá. tiene- Vos, Daniel, ¿cuál es tu situación judicial? ¿Qué te dijo el fiscal? ¿Cómo seguís vos? No, yo mañana tengo que ir a Cámara Gesell con mi nene ¿A qué hora? a las 12 del mediodía. ¿A Pinamar? No sé si tengo que decir el nombre, bueno, ya saben. No hace falta. Para que le hagan una Cámara Gesell a la criatura y a mí. ¿A Pinamar? A Pinamar. ¿Vos tenés intenciones de recuperar a tu hijo? Obvio. Es la parte que me queda en mi corazón. Él es una parte de mis hijos. Yo tengo un matrimonio anteriormente que ya no es el caso, pero tengo 6 hijos y con este matrimonio yo tenía 2, que era la nena esta y Josué. Pero a mí de este matrimonio es como que me llevaron la mitad de mi corazón. ¿Nunca viste algo que te llame la atención en la relación entre Lucía y sus hijos? No, la ¿No verdad. tenían problemas respiratorios? ¿Los llevaban al hospital? ¿Iban siempre a un médico pediatra? ¿Cómo era la atención médica? Nosotros teníamos con nuestro Josué y la nena, siempre tuvimos atención. ¿Hacían nebulizaciones? ¿Tenían algún problema respiratorio? Sí, porque la nena se lo sacaron de 8 meses a Lucía por problemas respiratorios. Nada más. Pero sí, es más, ¿El nene? Un trato diario, los tenía cuidados, era buena mamá, los retaba. Nosotros vimos fotos de la nena, lamentamos mucho el momento que estás pasando, por supuesto, y te lo digo con todo respeto, pero en las fotos se la ve con algunas lastimaduras en la cara en varias oportunidades. no, eso porque los nenes juegan, se caen, se raspan, se pueden tirar con el hermanito jugando. Eso ¿Maltrato no había? No, para nada. De mi parte que yo, No, de mi de parte la no. mamá te pregunto. Y yo de la madre, sinceramente, nunca le vi. Nunca le vi. Yo le hablo lo que es, le hablo con el corazón, porque yo quiero aclarar esto. ¿Ella qué te decía cuando vino de Mar del Plata? ¿Qué te decía respecto a su anterior familia y a todos los hijos que le habían sacado? No, yo ni enterado de eso. Yo me acabo de... ¿No sabías que ella tenía otros hijos? No,
La verdad que no. ¿Ella te dijo que nunca había sido madre? No, nunca o sea, me dijo que había estado con otra pareja, que había tenido 2 hijos. ¿Qué te dijo de esos 2 hijos? Pero después nunca le preguntaste qué pasaba con esos 2 hijos? No, nunca le toqué ese tema, nunca me dijo. En realidad, si ya desconozco esos temas. Yo me estoy fijando ahora por... No ahora, pero uno pregunta porque estamos hablando de que algo estaba, hasta en internet estaba esa situación. Por eso te lo pregunto para que vos lo puedas contar. Vos decís, yo quiero caminar tranquilo por Gesell, todo obviamente. Bueno, hay cosas para entenderlas y que queden claras. En esta semana que estuviste con ella aquí dentro de la casa, ¿no fue tema de conversación qué pasó con tu hija? Sí. ¿Y qué te decía ella? Obvio que fue un descuido, o sea, yo vine a trabajar, te vuelvo a repetir, ¿Qué te decía ella? Vos cuando llegaste, viniste a trabajar, te encontraste con la situación bárbaro, pero ella, después no le dijiste, mi amor, ¿qué pasó con la nena? Y obvio, le pregunté, ¿qué te dijo? Soy que se ofició con leche, es lo que yo te voy a decir, se asfixió con leche. Ella te decía. La autopsia también, digamos, Sí, pero se con el asfixió con leche. antecedente de Mar del Plata es que nosotros... Yo de todo eso desconozco, no le voy a decir una cosa por otra. ¿Te enteraste por tele? Yo de eso desconozco, no me digan, yo no voy a decir nada que no sea. Yo desconozco ese tema, desconozco de esa situación, porque no voy a hablar cosas que no me incumbre a mí, algo que no sé. ¿Cómo sigue tu vida ahora en adelante? Y mi vida, yo ante todo quiero hacer una vida normal, como papá, por eso salgo a dar la cara. Quiero hacer una vida como uno más de la sociedad, ¿no? Porque soy empleado municipal, más de 20 años, quiero caminar en las calles, tranquilo, tengo hijos y quiero cuidarlos a ellos también, que me lo respeten. Quiero levantar mi apellido allá arriba porque sé que por las redes sociales me han dado con un caño. Yo sé que a Lucía, pero a mí me han dado con un caño también. Ya está, listo, punto y aparte, pero yo salgo a defender mi honor y lo que yo sé que soy. ¿Quién soy? ¿Me explico? Es eso, nada más. Y que ¿Quién sos? Una persona de trabajo, un padre que respeto a mis hijos, que me desvivo para ellos, me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Estos temas siempre son complejos, por eso yo los trato con bastante cautela, porque quizás puede ser que no sea tan así como lo cuentan los medios. De hecho, a veces los medios resultan bastante patoteros al preguntar. Las personas no tienen el deber de dar estas notas. Estas cuestiones se resuelven en la justicia. Pero claramente, si vos tenés a medios de comunicación que están todo el tiempo de alguna manera sembrando y plantando falsas noticias o falsas pruebas en contra de todo el mundo, por supuesto, es como que te obligan a tener que salir a limpiar tu nombre, cuando no debería ser así. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.